¿Cómo están, chicos? Muy buenas noches. A ver, vamos a empezar la clase del día de hoy, ¿no? Ya nosotros hemos finalizado lo que se refiere al familiograma. No se olviden que tienen hasta el día viernes para poder entregar los ejercicios que se les había dejado, ¿no? Listo. A ver, ahora nos toca tratar otro tema referente a lo que es comunicación en salud, ¿no? Para eso vamos a ver un video primero. Hola, somos el equipo de enfermería. Hoy vamos a hablar sobre la comunicación. Buenas noches, ¿Qué es la comunicación? Es el proceso mediante el cual transmitimos y recibimos datos, ideas, opiniones, actitudes para lograr la comprensión y acción. La comprensión se puede ver nublada por algunas barreras que no permiten que el mensaje producido por el emisor conserve su significado cuando llega al receptor. La comunicación enfermera-paciente ocupa un lugar prioritario en el ejercicio de la práctica profesional de enfermería, ya que es el eje articulador de los cuidados. Es por esto que dicha comunicación debe ser asertiva. ¿Pero qué es la comunicación asertiva? Es la habilidad para expresarse sin dejar que intervengan juicios o preconcepciones sobre las personas o hechos. Requiere de un profundo respeto por las personas con las que se comunica y establecer que también se espera ser respetado. La comunicación asertiva exige respeto, proyecta confianza e inspira influencia. En la comunicación, en algunas ocasiones, se presentan barreras y estas pueden ser de tipo verbal o no verbal. La comunicación no verbal en enfermería utiliza el lenguaje corporal como una poderosa herramienta de comunicación, ya que en la relación enfermera-paciente, sin escribir ni hablar, transmitimos más de lo que queremos decir. Pero, ¿por qué es importante en salud? Como verás, para entablar una relación con el paciente, la comunicación no verbal es una de las formas de comunicación más eficaces que el personal de salud posee, ya que muchas veces los gestos, los movimientos y la mirada pueden mencionar dimensiones mucho más profundas que las expresiones utilizadas en palabras. ¿Cómo se expresa? Por medio del tono de la voz transmitimos nuestros sentimientos como también seguridad, y es una esfera menos controlable y por lo mismo más auténtica. Por medio de la mirada podemos transmitir tanto amabilidad como desconfianza, y no solamente la mirada es importante, sino también la forma en cómo lo hacemos. La postura y la apariencia dan información sobre el grado de autoconcepto, estado de ánimo o de salud. Y por último, la expresión facial es información que comúnmente es espontánea y podemos transmitir emociones como alegría, tristeza, sorpresa y descontento. ¿Pero cómo podemos mejorarla? prestar atención a los gestos de la persona nos puede brindar más información de la que ella nos suministra. A través de estos podemos identificar molestias, dolencias, si entiende o no la información o incluso si la información que nos da es verdadera o no. Es importante concentrarse en el tono de la voz, ya que la persona puede percibir si hay interés en lo que se expresa, si hay confianza o si por el contrario hay dudas o desinterés. El estar bien arreglados y aseados ayuda a que la persona tenga una mejor percepción del personal de salud. Hacer contacto visual con las personas es importante, pues está diciendo que hay preocupación por ellos y se hará todo lo posible para que esté bien. Hacerlo cuando el paciente se preocupa y cuando se realicen preguntas acerca de su salud. Este tipo de comunicación dará la posibilidad de saber cómo se encuentra anímicamente. La consulta no consiste en que solo se hable mientras la persona escucha y obedece todas las indicaciones que se le dan.
Una consulta de calidad es aquella en la que se realizan preguntas sobre aquello que le preocupa a la persona y dar oportunidad a que se exprese con total libertad. Para ello es importante aprender a escuchar. La comunicación verbal es la transmisión de un mensaje mediante la utilización de la palabra hablada o escrita. Las interacciones verbales entre enfermeras y pacientes o enfermeras y otros miembros del equipo constituyen la base de la comunicación. Para ello se fundamentan los principios de la comunicación verbal. Estos principios son la simplicidad, el mensaje debe ser de fácil comprensión, la claridad, para evitar interpretaciones erróneas, y la credibilidad, ya que la confianza que inspira el emisor facilita la comunicación. Y por último, la adaptabilidad. En los casos que lo requiera, se debe modificar la comunicación teniendo en cuenta los factores y grupos como la cultura, el nivel educativo y la familia del paciente. Bueno, ¿y cómo tener una buena comunicación verbal? Se deben tener en cuenta las diferencias culturales entre el emisor y el receptor. Si nos encontramos con una persona de una cultura diferente, lo mejor es intentar tener en cuenta sus creencias y buscar una forma de comunicación global, es decir, que ambas partes puedan comprender. No hacer suposiciones. No se debe suponer que la otra persona interpreta el mensaje de la misma manera que el emisor. Deficiente redacción del mensaje. Asegurarse que el mensaje que se quiere transmitir, ya sea escrito u oral, tenga la información necesaria para la comprensión. Para un cuidado integral y una comunicación efectiva, es importante establecer una relación terapéutica entre enfermero y paciente, utilizando terminología clara y comprensible, tratando de satisfacer las necesidades del paciente de forma asertiva y oportuna. Descuidos u omisiones. Puede que el mensaje esté bien constituido, pero al momento de transmitirlo debemos asegurarnos de que éste llegue al cuidador principal para evitar algún tipo de fallo en el cuidado. Las emociones o sentimientos subjetivos. Se debe tener en cuenta que de la comunicación surge la intersubjetividad y es indispensable saber que cada persona tiene una historia y al momento de la atención esta puede influir sobre sus actitudes y en las del enfermero. Finalmente, factores externos como el ruido y la presión del tiempo, muchas veces en nuestro lugar de trabajo son incontrolables, por lo tanto debemos buscar medios para que el mensaje siga siendo claro. Listo. Eso ha sido un breve resumen acerca de lo que es comunicación en salud, ¿no? Han hablado acerca de todos los aspectos, tanto factores internos como factores externos, inclusive cómo influye la postura, la forma de hablar, los términos que nosotros vamos a decir. Entonces, todo eso tiene una gran influencia en el paciente, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que considerar todos esos puntos para que la comunicación, tanto entre el personal de salud, o sea, los integrantes del equipo de salud, ¿no? O sea, entre médicos y enfermeros, entre enfermeros y químicos farmacéuticos, o sea, nutricionistas, psicólogos, todos en general, para poder realizar un adecuado trabajo con la finalidad de buscar el bienestar del paciente, ¿no? Y también considerar la forma como nosotros nos expresamos, tanto oralmente como físicamente, frente a las personas, ¿no? Frente a los usuarios, porque de ello depende que sigan las recomendaciones que nosotros vamos a darle, vamos a brindarle. Listo. Muy bien, entonces ahora sí. Voy a tomar asistencia. A ver, Candia. Presente, profesora, buenas noches. Profesora, una consulta. ¿El video vas a subir a Classroom? Sí, hija.
Es que no pude escuchar, profesora, nada. Está bajo mi internet. Ah, ya. No, sí, sí lo voy a subir junto con la diapositiva. Ya, profesor. Bien. A ver, Serna. Presente, profesor. Muy bien. Cruz. Presente, profe. Buenas noches. Buenas noches. Fuentes. Grimaldo. Guerrero. Profesora, la compañera Guerrero me dijo que va está viajando por trabajo y no puede ingresar a las clases. Ok, listo. Muy bien, gracias, Soto. Guamán Aguirre. Buenas noches, profesora. Presente. Muy bien. Laki. Presente, profesora. Buenas noches. Buenas noches. Machaca. Mesa. Mujica. Presente, Miss. Muy bien. Miranda. Presente, Miss. Buenas noches. Buenas noches. Pinella. Presente, profesora. Buenas noches. Listo. Poma. Preciado. Soto. Soto sí está. Muy bien. Valencia. Valencia, buenas noches, Miss, presente. ¿Cómo estás, Valencia? Profesora Soto, presente, no la escuché. Listo, Soto. Muy bien. Muy bien. Entonces ahora sí, vamos a iniciar, ¿ya? Como les decía, esta semana vamos a trabajar lo que es comunicación en salud, ¿no? Ya hemos visto una pequeña introducción acerca de lo que es la adecuada comunicación en salud. Nosotros tenemos que aprender a comunicarnos. No solamente es hablar, no es solamente decir o informar con palabras técnicas. Nosotros debemos tener una llegada hacia el paciente, hacia el usuario, porque si nosotros no sabemos llegar mediante nuestra comunicación corporal o física, mediante nuestra comunicación escrita o de repente comunicación oral, entonces el paciente no va a poder entender lo que nosotros queremos recomendarle. Y si no entiende, pues lamentablemente, pues tampoco va a cumplir el tratamiento, no va a poder recuperar la salud adecuadamente, ¿no? Y eso es lo que pasa muchísimo. Ustedes, por ejemplo, cuando en algún momento han acudido a un servicio de salud, por ejemplo, les habrá pasado que les piden, ¿no? Que hablen de manera, o mejor dicho, les hablan de manera técnica, o sea, hay ciertos términos que todavía no conocen y que cuando ustedes lo escuchan, para no tener o no pasar vergüenza, de repente tienen temor de que el médico les pueda llamar la atención o el personal de salud, entonces ya no preguntan, ¿no? Entonces, esa confianza que no se ha generado con el personal de salud va a tener consecuencias más adelante en la recuperación de esa persona, ¿no? Entonces, hay que aprender inclusive nosotros a interpretar los gestos, las posturas que tiene el paciente, como decía en el video, ¿no? Y ya nosotros nos acostumbramos porque ustedes, por ejemplo, con la convivencia, por ejemplo, con sus familiares, con las personas con las que conviven constantemente, ustedes se habrán podido dar cuenta
que, por ejemplo, cuando una persona se siente triste, cuando una persona se siente pues de repente molesta, ustedes ya con solamente mirarlo ya pueden interpretar, ¿no? Es igual, nosotros con los usuarios también nos acostumbramos a interpretar sus gestos, si es que de repente ha quedado conforme o tiene dudas, ¿no? Y también tenemos que darnos un tiempo. Yo sé que a veces es difícil trabajar en lo que es la carrera de la salud porque constantemente llegan pacientes y es difícil tratar de abarcar a todos, pero por lo menos hay que darle un espacio, un tiempo para que puedan entender, ¿no? Listo. ¿Qué cosa viene a ser comunicación? ¿Qué es lo que nos dice acerca de la comunicación? La comunicación, ay, disculpen. Listo. La comunicación es la expresión o transmisión de conocimientos o información, ¿no? Así como la comunicación que estamos entablando en este momento, ¿no? Porque siempre, para que exista una adecuada comunicación, debe haber dos partes. Uno que es el emisor y otro que viene a ser el receptor. En este caso, en estos instantes yo estoy siendo la emisora, ustedes están siendo los receptores, ¿no? Pero durante el desarrollo de la clase, ustedes llegan a ser parte también de lo que es los emisores, ¿no? Cuando se les hace preguntas, cuando se les pide sus opiniones, entonces ustedes forman también parte o se convierten en emisores. Hay un intercambio de expresiones y conocimientos. Yo siempre les he dicho desde un principio, el hecho de que un docente esté impartiendo clases, de que esté informando, no significa de que lo sepa todo. Hay cosas que nosotros aprendemos a lo largo de nuestro actuar, a lo largo de nuestra profesión, que también aprendemos de los alumnos. Y en el caso de la carrera de la salud, también nosotros aprendemos pues de los pacientes, ¿no? Hay muchas cosas que ellos nos pueden informar y aparte aprendemos mediante la experiencia. Muy bien, entonces eso viene a ser comunicación. También a la comunicación se le considera como el intercambio de hechos, pensamientos, opiniones o emociones. O sea, no solamente es decir definiciones, no, también viene a ser cómo me siento yo, qué es lo que estoy pensando, qué me ha sucedido, ¿no? Experiencias que a ustedes les puede servir más adelante. Sin comunicación no puede haber enseñanza o educación, ¿ya? Entonces, si no hay una adecuada comunicación, así como, por ejemplo, si alguien no puede entrar a clase, entonces yo estoy tomando asistencia y de repente no se encuentra presente, ¿no? En la reunión en Zoom. Entonces su compañera, ¿qué es lo que ha hecho? Es comunicarme, informarme acerca de que algunos de sus compañeros de repente no pueden ingresar porque tienen el internet, problemas en el internet o de repente porque no están con algún problema de salud, pero eso es parte de la comunicación. Si ella no me informara, si ustedes no hablan, entonces, ¿cómo nosotros vamos a saber? ¿No? Entonces, es importante para todo. Nosotros los seres humanos, como seres sociales, que pertenecemos a un grupo social, siempre tenemos que intercambiar hechos, ¿no? Para tener una adecuada comunicación. Entonces, ahí sí podemos decir que existe una adecuada comunicación, ¿ya? ¿Para qué? No para criticar, no para poder juzgar, sino
para poder buscar soluciones. Eso es lo más importante. La información es necesaria, pero no suficiente. Como les digo, siempre aprendemos algo nuevo, ¿ya? Siempre, en todo momento. Nunca terminamos de aprender. Entonces es importante que el personal de salud tenga en cuenta eso, que cada cierto tiempo tenemos que volver a informarnos, aprender, volver a aprender, ¿no? Listo. Entonces eso vienen a ser ciertas frases acerca de lo que es comunicación, ¿no? A ver, les pongo un ejemplo. A ver, ¿qué pasaría si de repente están ustedes colocando una inyección y ustedes no le preguntan al paciente qué es lo que siente? Porque cuando nosotros colocamos un inyectable, damos un medicamento, nosotros tenemos que preguntar, ¿no? ¿Qué pasaría? O sea, yo a lo mudo nada más. Voy y le coloco el medicamento. ¿Qué puede pasar? De repente, profesora, el paciente tiene alguna enfermedad y le da reacción por Ya, no muy bien. comunicarse con la persona, por no sacarle alguna información de que de repente algún medicamento es alérgico el paciente. Ya, muy bien, Cruz. Ujú. ¿Alguien más? Muy bien, claro. Entonces, en ese caso, nosotros tenemos... Miss, Sí, sí, dime, Miranda. decía Miss el paciente también a veces y bueno, cualquiera lo haría, no reaccionaría mal porque tal vez se fue ahí a hacer otras consultas quizás y entonces el enfermero, la enfermera actúa plon rápido, vamos a ponerle la inyección, ¿no? Entonces también puede reaccionar mal, ¿no? Porque tenemos que, o sea, atenderlo. Tenemos que darnos un tiempo, claro. Ya, creo que se le fue el internet a su compañera porque ya no está. Bueno, entonces, ya ven, entonces miren las cosas que nosotros podemos identificar, ¿no? Por ejemplo, su compañera nos dice que de repente es alérgico o tiene una reacción alérgica. Sí, es importante nosotros conversarle, comunicarnos, preguntarle, ¿no? Para poder saber, porque no podemos ser adivinos. De repente en ese momento se desmaya y nosotros no sabemos por qué. Es porque de repente está teniendo una reacción alérgica, ¿no? Entonces, pero si nosotros nos informamos o el paciente nos informa, estoy sintiendo de repente un escozor, no puedo respirar bien y cuando habla se le traban las palabras, entonces ahí ya podemos pues identificar, ¿no? Que de repente esa persona está teniendo una reacción alérgica. Y lo que dijo su compañera Miranda es que también pues hay que darnos un tiempo, ¿no? Para poder informar al paciente. Nosotros no podemos ir e invadir su privacidad, su espacio personal, porque puede reaccionar mal. O sea, hay personas que sí lo dejan pasar, pero hay otras que pueden reaccionar de repente de una forma no tan pacífica, ¿no? Y por eso es que ahora, no sé si ustedes habrán visto esa noticia de esa madre de familia que asegura que una enfermera le colocó mal la vacuna a su niña y reaccionó de una manera muy violenta, le pegó, empezó a dar golpes en la cabeza, ¿no? Y por eso existe una ley en la cual no hay previa investigación, claro, existe una sanción a las personas que atentan en contra del personal de salud, porque ha sucedido, no solamente en este caso, ha sucedido siempre, ¿no? Entonces, ¿todo por qué? Porque no hay una adecuada comunicación, ¿no? Muy bien, ahora sí vamos a seguir.
La comunicación humana es el proceso mediante el cual dos personas como mínimo, claro, tiene que haber dos personas, ¿no? No voy a estar hablando yo sola, sino tiene que haber dos personas como mínimo presente para que exista una comunicación, comparten una misma información o una misma experiencia sobre el mundo, la cual es transmitida y recibida a través de un medio, ¿no? El medio viene a ser el lenguaje. Como les vuelvo a repetir, existe el emisor, existe el receptor, existe el mensaje, ¿no? Este mensaje se va a dar a través de un medio. Puede ser el lenguaje. Ya hemos visto que no solamente existe el lenguaje oral. Claro que es el más común, ¿no? Que nosotros pensamos que existe en la comunicación, pero no. Existen muchos otros tipos de medios para poder comunicarnos. Como por ejemplo, tenemos el lenguaje oral, el lenguaje escrito, el lenguaje corporal, el lenguaje de señas, ¿no? Especialmente para las personas que tienen ciertas capacidades especiales en el habla y en la escucha, ¿no? En la escucha, para poder escuchar. Listo. Ya, entonces es importante conocer esto. Bien. Elementos de la comunicación. Dentro de los elementos de la comunicación, nosotros podemos identificar tres. El educador en salud, que viene a ser el emisor, ¿no? Aquí puede ser cualquier personal de salud, cualquier persona que pertenece al equipo de salud. Podemos decir el médico, la enfermera, el técnico en enfermería, el de farmacia, el nutricionista, el psicólogo, el técnico en farmacia, ¿no? Podemos decir también de repente el radiólogo, bueno, cualquier personal de salud puede ser un educador en salud, ¿no? Él es el emisor. Tenemos el mensaje, que viene a ser lo que nosotros queremos transmitir, lo que el emisor quiere dar a conocer. Y por último tenemos al receptor. El receptor puede ser una persona o puede ser un grupo también de personas, ¿no? Así como ustedes pueden apreciar en la figura. El emisor es uno solo, pero los receptores pueden ser varios, ¿no? La educación es un proceso de construcción continua. Esto es a lo que nos lleva la comunicación cuando nosotros queremos educar, ¿no? Es de manera continua. Nosotros somos hasta cierto punto docentes en lo que es la salud, porque siempre informamos, siempre tenemos que investigar para poder dar a conocer nuestros conocimientos, ¿no? ¿Dónde se forma el saber ser, el saber hacer y el saber convivir? O sea, existen tres tipos de saberes: saber ser, saber hacer y el saber convivir. A ver, y eso estaba dentro del video, pero estaba dicho de otras formas. A ver, ¿quién me puede decir qué cosa viene a ser el saber ser? ¿Qué significa saber ser? ¿Qué cosa es saber ser? Saber ser buenas personas, profe, comprensibles. Claro, muy bien, muy bien, muy bien, Cruz. Claro, saber ser significa que nosotros desde el momento en que interactuamos, ya sea con el personal de salud o con los pacientes, nosotros tenemos que utilizar, o mejor dicho, tenemos que saber ser empáticos, saber bastante lo que es la justicia, ¿no? O sea, tratar de beneficiar a las otras personas, pero sin perjudicarnos nosotros tampoco, ¿no?
¿Ya? Entonces, eso viene a ser saber ser. Muy bien, hay que ser amables. ¿Qué significa tener empatía? Empatía significa saber o comprender por lo que está pasando la otra Ponerse en el persona. lugar del otro. Exacto, ponerse en el lugar del otro, ¿no? Y de esa manera nosotros comprendemos. Y valgan verdades, ser empáticos es bastante difícil, porque si, por ejemplo, nosotros nos encontramos con personas que están con enfermedades terminales y nosotros no hemos tenido ninguna experiencia de ese tipo con algún familiar, no vamos a saber, ¿no? Podemos decirlo, ah, sí, te entiendo, pero en realidad no entendemos, ¿no? Hasta cierto punto no podemos entender porque no hemos pasado por esa experiencia, ¿no? Entonces, ser empáticos es difícil, no es fácil, ¿no? Listo, entonces eso es saber ser, saber hacer. ¿Qué significa? ¿Qué significa saber hacer? A lo que dice lo que, por ejemplo, el personal de salud, digamos así, ¿me escucha, Miss? Sí, 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 sí te escucho. Hola. Ay, Miss, yo digo saber hacer, digamos, es cómo nos desarrollamos en el mundo de, o sea, de nuestra profesión, digamos, en nuestro trabajo, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos, cómo nos portamos con los pacientes y eso? Ujú. Ya. Podría ser. Ajá. Aparte de comportarse, ¿qué más? ¿Qué más? Profesora, el saber hacer podría ser, se refiere a la formación profesional, Exacto, muy a, bien, a las Jackie. competencias que son combinadas, dinámicas, de recursos personales, de querer y pensar. Ya, entonces eso es saber hacer, que nosotros estemos completamente seguros y capacitados de todos los procedimientos que vamos a realizar con nuestro paciente, ¿no? Porque si no sabemos realizar los procedimientos, entonces podemos ocasionarles algún daño, ¿no? Entonces nosotros tenemos que, por eso se refiere a la preparación profesional. Y a veces hay que perder el miedo, ¿no? Hay personas que de repente tienen temor de preguntar, ¿y cómo se hace este procedimiento? ¿Y por qué se hace de esta manera? Entonces, hay cierto temor por parte de los estudiantes, dependiendo también de lo que es el profesional que enseña, ¿no? Pero no, no hay que tener miedo, es importante. Si ustedes no saben o no entienden algo, es importante preguntar, porque eso implica que ustedes quieren conocer, que ustedes quieren aprender, ¿no? Para poder desenvolverse, no solamente en su vida profesional, sino desde su etapa de preparación, ¿no? Entonces, saber hacer, muy bien. Y el saber convivir, ¿ya? Vendría a ser, profe, el saber convivir, podría ser nosotros como personal de salud en la posta. Ya, a ver, está su compañera que me está comentando acerca de saber convivir. Cruz, profe, estaba hablando, se cortó el Zoom. Sí, sí, hija, continúa, por favor. Profe, por ejemplo, el saber convivir con las demás personas, ya sea en el puesto de salud o en el hogar, en las familias, cómo nosotros los tratamos, saber convivir bien con todos, profe. Claro, a eso se refiere, ¿no? Saber convivir viene a ser cómo no solamente Comportamiento de cada uno. ajá, cómo interactuamos no solamente con el paciente, sino también con el personal de salud. Es importante, ¿no?
porque cuando nosotros a veces no tenemos rencillas, tenemos un poco de problemas con el resto del personal, los pacientes se dan cuenta, ¿no? Y esto es bastante difícil trabajar. Inclusive el ambiente laboral se vuelve un poco pesado, un poco complicado. ¿A quién no le ha sucedido? En algún momento nos hemos topado con alguna persona que de repente es un poco cerrada en su forma de pensar, es intransigente, no le gusta compartir, entonces a veces puede provocar pues esos roces, ¿no? Y cuando nosotros nos dicen para poder trabajar ya se hace un poco pesado el trabajo, por más que nosotros queremos cumplir, ¿no? Con nuestro trabajo, pero la diferencia con los otros trabajos o con las otras actividades es que en lo que es la salud tenemos que formar un equipo, ¿no? O sea, no se puede trabajar, es bien difícil trabajar de manera unitaria. O sea, yo solo no puedo hacer todo. Necesito siempre del apoyo del resto del personal, ¿no? Entonces, eso es bastante complicado si no sabemos convivir, ¿no? Entonces, en esto nos ayuda la comunicación. La educación. Ya, a ver. Ya, a ver, entonces, la educación se expresa en tres sentidos, de tres formas, o mejor dicho, en tres niveles, ¿no? Primero, en el sentido individual. ¿Qué significa? Que nosotros mismos nos preparamos, o sea, nosotros adquirimos los conocimientos por propia voluntad. A eso se refiere con el sentido individual. Por ejemplo, en el caso de ustedes, de manera voluntaria se están preparando, están recibiendo su preparación preprofesional, ¿no? Porque les gusta la carrera, porque les llama la atención, tienen esa vocación de servicio. Otro sentido viene a ser el sentido social, prepara a las nuevas generaciones para recibir, conservar y enriquecer la herencia cultural del grupo, ¿no? Entonces, ustedes cuando ya conocen algo, cuando ya adquieren ciertos conocimientos, es parte también del ser humano tener este sentido social, o sea, enseñar a los demás, no quedarse con los conocimientos nosotros, sino también enseñar al resto. Y eso, por ejemplo, ustedes lo aplican cuando hacen las charlas educativas, ¿no? Ya conocen e informan a las personas que desconocen este tipo de conocimiento, ¿no? Entonces es importante. Y esto se hace de manera multiplicativa. ¿Por qué? Porque lo que ustedes, por ejemplo, enseñan, esas personas que han recepcionado esos conocimientos, a su vez van a ir a sus familias para poder aplicarlo. Y ellos, a su vez, a muchas más personas. O sea que lo que ustedes dicen puede tener un alcance bastante amplio, ¿no? Que se pueden dar por generaciones. Eso es lo más importante, que nosotros preparemos a los demás, ¿no?
Y el sentido trascendente significa que estos conocimientos se van a pasar de generación en generación. Va a trascender o va a sobrevivir a lo largo de los años, así como por ejemplo las costumbres, ¿no? Y es importante que cuando ustedes están en un lugar, en una población, enseñen para que esa población tenga una buena salud y a ellos se les hace una costumbre. Al adoptarlo como una costumbre, esos estilos de vida, entonces lo van a seguir cumpliendo, lo van a seguir enseñando a otras personas, ¿no? Y puede durar por muchísimos años, ¿ya? Listo. Es igualito, a ver, por ejemplo, ¿cómo se podría comparar con un hecho de la historia acerca de la educación? El sentido individual, el sentido social y el sentido trascendente, que hasta ahorita lo seguimos aplicando. Por ejemplo, cuando recién se descubrió lo que era el cólera, la enfermedad del cólera, ya ustedes saben que la enfermedad del cólera viene a ser una enfermedad diarreica, ¿no? Una enfermedad que gracias a Dios no la tenemos ya aquí en el Perú. Pero a ver, vamos a ver. La enfermedad del cólera se daba, por ejemplo, en Europa, ¿ya? Pero nadie sabía acerca de esta enfermedad. O sea, las personas se enfermaban, fallecían, pero no sabían por qué. Listo. Entonces, hubo una persona, un científico, que decidió investigar, que se tomó el trabajo minuciosamente de saber quiénes eran las personas que se enfermaban, qué es lo que habían hecho, qué es lo que habían comido, qué es lo que habían bebido. Listo. O sea, ahí que estamos hablando de un sentido individual. ¿Por qué? Porque por voluntad propia quiso hacer la investigación. ¿Quién fue? Fue John Snow, ¿no? John Snow hizo una investigación acerca de esta enfermedad y descubrió qué es lo que estaba sucediendo. Lo que pasaba es que las personas iban y recolectaban agua de los pozos, pero estos pozos sacaban aguas subterráneas, pero lamentablemente estas aguas subterráneas estaban contaminadas. Como antes no había desagüe, entonces todas las personas, ¿qué es lo que hacían? Echaban o al aire libre hacían sus necesidades. Entonces, al hacer sus necesidades, esas necesidades que estaban en la superficie se filtraban o eran absorbidas por la tierra y llegaban hasta las aguas subterráneas. O de repente echaban sus necesidades, sus deposiciones contaminadas al agua de los ríos, de los lugares de donde se sacaba de donde se sacaba el agua para consumo humano. Entonces, ya, él investigó eso. Ahí estamos en el sentido individual. Una vez que descubrió eso, dio a conocer a todas las personas, les dijo, les informó acerca de que se estaba dando esa enfermedad, cuál era la enfermedad, el cólera, que se daba por beber agua contaminada y que si iban a recolectar agua, pues tenían que hervir el agua antes de consumirla, ¿no? Que no debían echar los desperdicios al agua que era para consumo humano, que no tenían que hacer sus necesidades al aire libre, o sea, ya ahí estamos en el sentido social. Listo. Y por último, el sentido trascendente, ¿cuál fue? Las recomendaciones que hasta ahorita las seguimos aplicando. Primero, que debemos hervir el agua antes de beberla o en todo caso debemos clorificarla, ¿no? Que el agua debe estar clorificada para el consumo humano, ¿no? Después, el lavado de manos, que antes de consumir cualquier alimento, cuando nosotros tengamos lo que es, pues, para poder consumir algo, entonces tenemos que lavarnos las manos, ¿no? Entonces,
tenemos que lavarnos las manos y hasta ahorita lo aplicamos, ¿no? Hasta ahorita lo hacemos. Entonces, no sé si me dejo entender en estos 3 niveles acerca de lo que es la educación. Listo. Entonces, en esos 3 niveles se expresa lo que es la educación. Muy bien. Vamos a continuar. Comunicación para la salud. Aquí vamos a aplicar lo que es la comunicación para la salud. ¿Qué cosa viene a hacer? Compartir un mensaje de salud en un mismo lenguaje, ¿no? De sentimiento y pensamiento con palabras claras, adecuadas y oportunas. Eso es lo que decía también el video, ¿no? Cuando nosotros vamos a informar, cuando nosotros tenemos que hablar con los usuarios, tenemos que saber escoger las palabras que nosotros vamos a decir. Empezando tomando en cuenta los sentimientos de la otra persona, ¿no? Segundo, tomando en cuenta el tipo de nivel educativo que tiene la persona con la que estamos hablando. Entonces, para tal caso, tenemos que utilizar palabras sencillas, palabras claras y siempre fijándonos en el contexto en el que nos encontramos. A ustedes les debe haber pasado, a ver, me gustaría saber, alguno de repente ha tenido alguna mala experiencia, de repente acerca de la forma como les ha hablado el personal de salud, porque todo el personal de salud en algún momento también hemos sido pacientes, ¿no? Profesora, a mí me pasó que cuando yo tengo mi niña de 4 años, ¿no? Y mi niña lo que pasa es que cada 15 días se enfermaba, o sea, le daba la gripe, todo el tiempo para con la gripe, con moquito, congestión nasal, así yo la llevaba a la posta cada 15 días y le daba el tratamiento y lo mismo vuelta le pasaba. Y un día le pregunto pues a la doctora en medicina general que por qué mi niña se enferma, si es necesario sacarle un análisis general o por qué motivo tanto se enferma, pues no. Y me dijo, ay, es normal que los niños se enfermen, no te preocupes, como eres madre primeriza, por eso no sabes, me dijo así. Y bueno, me dijo pues que es normal que los niños se enfermen muy seguido, de 2 años, pero así con una voz todo, no sé, que no me gustó, no fue su forma, yo creo que de expresarse de esa forma. Ya Y no entiendo. me dejó contenta con la respuesta, pues. Claro, sí, para cualquier persona, pues es lógico, ¿no? Para cualquier madre o padre que su hijo esté enfermo es motivo de preocupación, ¿no? Y que de repente hay ciertas formas en las que nos puedan decir las, los, la situación es bastante chocante, ¿no? Sí, suele pasar, ¿no? Por ejemplo, a ver, miren. Les cuento, por ejemplo, un caso que sucedió en un hospital X con un doctor X. ¿Qué sucede? Justo en sala de partos, en lo que es el servicio de ginecobstetricia. Ustedes saben que ahí las mujeres cuando ingresan para dar a luz, por lo menos deben entrar con 4 de dilatación. Entonces, justo una señora ya había entrado, tenía 5 de dilatación, pero estaba con bastante dolor, pues, ¿no? Cada una tiene un límite de dolor diferente. Hay algunas que de repente no les duele mucho, hay otras que les duele más, ¿no? Las contracciones. Y bueno, esta señora estaba gritando, ¿no? Y justo ya la evalúan y tiene ya 9 de dilatación. Entonces ya la iban a pasar para lo que es sala de partos específicamente, ¿no?
Ya la iban a subir a la camilla y cuando estaba en la camilla el médico se siente y le dice, hijita, ¿sabes qué? Estás con 9, te falta todavía 1 centímetro. Entonces ella estaba, ya, doctor, por favor, sáquemelo, sáquemelo. Estaba gritando, ¿no? Porque en eso sí, lamentablemente tenemos que esperar a que llegue a 10. No podemos hacer más, ¿no? No podemos sacar al niño cuando la mujer está con 9 de dilatación porque puede desgarrarse. Entonces, el doctor, ¿qué es lo que hizo? Se sentó a un costado en un banco, en un banquito, y se puso a leer el periódico. Y llegó un momento en que parece que el doctor ya se hartó y agarró el periódico, lo envolvió y le dio con el periódico en la cabeza. Dijo, ¿cómo? Cállese. ¿Por qué grita? Y le dijo una sarta de cosas groseras que para cualquiera sería grosería. Le dijo, ¿cómo no gritabas así en el determinado momento? Claro, no se lo dijo así acomodándole las cosas, se lo dijo así grotescamente, ¿no? Entonces, imagínense la situación para el resto del personal que estábamos presentes, imagínense, ¿no? Ya una persona adulta, mayor, porque ya tenía una cierta edad, ¿no? Y comportarse así de esa manera, por eso es que muchos pacientes dicen, ay, está aburrido de trabajar, ya no deben de trabajar así, ¿no? Porque no tienen un buen trato con el paciente, ¿no? Yo sé que de repente hay formas, ¿no? Pero no ofenderla. Inclusive eso se considera violencia obstétrica, ¿ya? Listo, entonces miren ese tipo de casos, ¿no? Es un proceso, la comunicación para la salud es un proceso de formulación e intercambio de mensajes entre dos o más personas, cuya interpretación, cuya interpretación promueve la salud, ¿no? Eso es lo que queremos, que las personas que nos escuchan entiendan, puedan mejorar su salud, ¿no? Recuperarse de la enfermedad. O en todo caso, si esa enfermedad no tiene cura, por lo menos que pueda controlarse, ¿no? La comunicación será exitosa si se reconoce que todo sujeto social posee una cultura y que solo en la medida en que se parta de esa condición se puede establecer una comunicación. A ver, ¿qué es lo que quiere decir aquí? Nosotros tenemos que comprender como personal de salud que vamos a encontrar un sinfín de personas con diferentes pensamientos, con diferentes creencias, creencias religiosas, creencias políticas, de todo, créanme, porque vamos a encontrar de todo un poco. Hay personas que son muy amables, hay personas que aceptan muy tranquilamente el tratamiento, hay otras personas que son agresivas, que son intolerantes, hay personas que, por ejemplo, ponen de por medio sus creencias religiosas. En el caso de por ejemplo, no permiten lo que son las transfusiones de sangre, ¿no? Por ejemplo, prefieren que su familiar fallezca antes de recibir otro tipo de sangre o inclusive otro órgano, si es que necesitaran que alguien les donara órganos, ¿no? No, entonces, por ejemplo, nos vamos a encontrar con eso y lamentablemente pues nosotros no podemos imponer, tenemos que aceptar. Hay personas que de repente apenas saben su diagnóstico, no quieren que sus familiares se enteren y nosotros no podemos invadir, no podemos ir por encima de su consentimiento, por si acaso. Así que hay que tener bastante cuidado, ¿ya? Y ojo, otra cosa más, nosotros como enfermería no podemos decir los diagnósticos, hay que tener muchísimo cuidado. Nosotros podemos saber el diagnóstico, sí, pero no podemos informar. El único que tiene la potestad para poder informar viene a ser el médico. Una vez que el médico ya ha dado el diagnóstico, recién ahí nosotros podemos enseñar, nosotros podemos aportar, dar consuelo, podemos hacer todas las actividades que se refieren a enfermería, ¿ya?
Listo. Función de la comunicación. ¿Qué cosa viene a ser la función de la comunicación? Tiene tres funciones: función informativa, educativa y movilizadora. Función informativa: informar sobre un aspecto. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a dar a conocer algo, ¿no? Por ejemplo, decimos, bueno, vamos a hacer un procedimiento, vamos a tomarle los signos vitales a un paciente. Entonces nosotros tenemos que informar, tenemos que decirle, señor, buenos días, voy a tomarle la temperatura o voy a tomarle la presión, por favor, estire su brazo. Estamos informando, nos estamos comunicando qué es lo que vamos a hacer. Esa es la función informativa, ¿no? La función educativa, ¿a qué se refiere? Privilegia la capacidad pedagógica de la comunicación. O sea, aquí nos convertimos en docentes, en educadores, ¿no? Nosotros ya tenemos saberes previos, ya nosotros conocemos y por lo tanto aquí nosotros vamos a educar. ¿Cuál es la diferencia entre la función informativa y la función educativa? ¿En qué se diferencian? En que en la informativa solamente voy a decir lo que voy a hacer. En cambio, en la educativa voy a dar a conocer más allá, no solamente lo que se va a hacer, sino también por qué, para qué, ¿no? ¿Cuál es la importancia? O sea, vamos a profundizar más. Y aquí no solamente interviene el emisor, sino también interviene el receptor, porque el receptor puede preguntar. Y tenemos la función movilizadora. Aprovecha la capacidad que tiene la comunicación para incitar a la acción en diversos campos y áreas. ¿A qué se refiere con la función movilizadora? Por ejemplo, cuando nosotros hacemos campañas de salud. Quiero hacer una campaña de salud, entonces empiezo a movilizar a la población. Empiezo a perifonear, voy a pasar de repente afiches, voy a pegar carteles, voy a hacer comunicados, ¿no? De que voy a hacer una campaña de salud. ¿Y qué voy a hacer en esa campaña de salud? Por ejemplo, tamizaje de hemoglobina, consultorio médico, lo que es el PAP, ¿no? Consejería de métodos anticonceptivos. Entonces, ¿voy a movilizar a la población? Claro que sí. La población va a sentirse de repente interesada en lo que se va a realizar. Entonces, la comunicación puede ser muy poderosa. Claro que sí. La comunicación es muy poderosa, especialmente cuando lo utilizamos como una herramienta positiva. Pero si lo utilizamos, por ejemplo, para lo que son los dimes y diretes, para dar información falsa, para comunicar algo que no es verdadero, entonces eso puede ocasionar daño, ¿no? Plan de la comunicación. Vamos a ver el diseño estratégico. Incluyen los objetivos de la comunicación, los cuales deben incentivar, promover, reforzar, comunicar en relación con conocimientos, actitudes, opiniones, práctica, decisiones y expectativas. Pueden tratar sobre el conocimiento de un producto, una práctica o un comportamiento. Hablando específicamente del diseño estratégico. La próxima clase que nosotros vamos a hacer va a ser referente a lo que es el diagnóstico de la comunidad, ¿ya? En el diagnóstico de la comunidad, ¿para qué sirve? Nos permite a nosotros conocer cuáles son los problemas de salud más importantes dentro de nuestra comunidad, ¿ya? Por ejemplo, a ver, ustedes miren, ya les voy avisando desde ahora. Ustedes viven en un determinado lugar. Ustedes fíjense todo lo que hay a su alrededor.
Por ejemplo, nosotros siempre utilizamos el famoso, ya sea en administración, ya sea en gestión, ya sea en salud, utilizamos el famoso FODA. ¿Qué cosa viene a ser el FODA? FODA. ¿Qué es el FODA? ¿Qué significa? ¿Alguien me puede decir? Mi Grimaldo, ¿se puede? Sí, 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 dime, Grimaldo. Una significa fortaleza, la F, oportunidades, debilidades y alternativas. Casi, casi. Las tres primeras estaban bien. Amenazas, ¿no? Amenazas. Así, amenaza. Claro. Entonces, ¿por qué les menciono esto? Porque cuando nosotros hacemos planificación en lo que es, pues, cuando nosotros queremos disminuir los problemas en una comunidad, entonces tenemos que planificarnos. No voy a de frente decir, ah, ya yo voy a hacer esto, tú vas a hacer el otro. No, tiene que haber una previa planificación. Entonces nosotros tenemos que ver cuáles son nuestras fortalezas. ¿Cuáles son nuestras fortalezas? ¿Qué de bueno tenemos, no? Esas vienen a ser las fortalezas, oportunidades. ¿Qué oportunidad tengo yo para poder realizar una actividad? Debilidades. ¿Qué es lo que me falta? Esas son mis debilidades. Y a que vienen a ser las amenazas. ¿Qué son las amenazas? O sea, los contratiempos que pueden ocurrir. Entonces, miren, tómenlo en cuenta, ¿ya? El famoso FODA. Todo esto, aunque ustedes no lo crean, se incluye en la planificación, ¿no? Ahora, y ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver eso con la comunidad? Yo tengo que ver primero qué hay de bueno en mi comunidad. Ya, yo tengo que ver, ¿no? Allá, de repente la comunidad se organiza, las personas se pueden organizar fácilmente, han podido lograr de repente tener agua, desagüe, ¿no? Listo. Entonces, eso es lo bueno. ¿Qué problemas de salud son los que se dan con mayor frecuencia en mi comunidad? ¿Ya? Entonces ya vayan fijándose. ¿Por qué? ¿Por qué les digo que se vayan fijando? Porque ustedes van a tener que escoger un tema de salud que se dé en su comunidad, un problema de salud, ¿ya? Por ejemplo, en mi comunidad se da bastante lo que son las infecciones respiratorias. ¿Pero qué tipo de infecciones respiratorias? Pues porque existen varias, ¿no? Se dan las enfermedades diarreicas también, pero ¿cuáles? ¿Cuáles, no? De repente aquí no saben acerca de los métodos anticonceptivos, ya, muy bien, planificación familiar. O de repente acerca del cáncer de mama o el cáncer de cervix, ¿no? Listo, entonces ahí nosotros vamos a ir planificando qué problema es el que yo quiero abarcar. ¿Por qué? Porque en base a ese tema que ustedes escojan, ustedes van a hacer los trabajos que siguen que vienen en las siguientes semanas. Por ejemplo, su afiche, su tríptico, su planeación de la audiencia, lo que es su rotafolio y por último su charla educativa. Todo en base a esa misma enfermedad. ¿Ya? Esas van a ser sus siguientes evaluaciones. Esos van a ser sus siguientes trabajos. Entonces, tienen que irse fijando. ¿Ya? Listo. Pero tiene que ser algo en el cual, pues, ustedes pueden o tienen la información al alcance, ¿no? Listo. Entonces, tenemos que planificarnos. Ya está. Profe, disculpe, ¿cómo dijo que significa la palabra ¿Foda? foda? Creo que, ¿cómo dijo que significa?
Allá. FODA significa, la F es fortaleza, la O es oportunidades, D debilidades y A significa amenazas. Profe, disculpe, ¿la D qué dijo? Debilidades, debilidades. Listo. A ver, si de repente ahorita no han entendido acerca de qué tema pueden escoger, no se preocupen que el día viernes se les va a hacer un poco más claro, ¿no? Cuando hagamos una práctica el día viernes. Ujú. Profesora, Sí, dime, hija. sobre la práctica que estaba hablando sobre el tema para escoger, entre ellos podría estar también el Papa Nicolau, el VIH. Claro, puede ser cualquier tema, ¿no? ¿No? Cualquiera, todo lo que tenga que ver con salud. Ojo, no solamente la salud física, también puede ser salud mental, así que no hay problema. Por ejemplo, hay alguna persona que quiere escoger el estrés, lo que es la ansiedad, ¿no? También es válido porque eso es parte de la salud del ser humano, ¿no? Y hay que ver, pues, por ejemplo, si yo quisiera hacer un análisis aquí, ¿cuál es, por ejemplo, en la región de Ica, ¿no? En la que yo me encuentro? ¿Cuál viene a ser el principal problema actualmente? Viene a ser las infecciones respiratorias. ¿Qué infección respiratoria es la que se está dando con más frecuencia? Viene a ser la bronquitis, ¿no? Entonces ya, listo. Entonces yo voy a hablar acerca de la bronquitis, ¿no? Listo. Entonces así, de esa manera, yo tengo que ir viendo cuál es el principal problema. Y vayan pensando por qué, porque obviamente ningún tema se tiene que repetir. Todos tienen que hacer temas diferentes. Eso es personalizado, no es grupal. Es un trabajo personal. Y profesora, ese tema lo tenemos que hacer en diapositivas. Ah, ya, no te preocupes, eso después más adelante lo vamos a ir viendo. El que tiene facilidades para poder hacerlo en diapositivas, así puede presentarlo en forma de PowerPoint, con presentación en PowerPoint, no hay problema, lo puede hacer. Y si no, lo puede presentar también hecho a mano. No hay ningún inconveniente, o sea, hay facilidades, ¿no? Ah, ya, profesora. Muy bien. Así como dimos la exposición la última vez, igual. No, conmigo todavía no han dado exposición, ¿o sí? No recuerdo. No creo, no recuerdo. No, se han equivocado, se han equivocado. La te has equivocado. No, conmigo todavía no han dado exposición. Lo único que sí les he pedido que me presenten los trabajos en el Classroom, pero todavía no les he pedido exposición. Pero la exposición sí va a ser su nota final, su examen final, eso sí. Que va a ser como una charla, ¿no? Educativa, que la van a hacer aquí en clase. Listo. Pero ya poco a poco se les va a ir dando las pautas, no se preocupe. Pero lo que sí es importante es de que ya vayan viendo cuál es el tema que van a escoger, ¿no? Muy bien. Entonces, nosotros cuando queremos comunicar, queremos enseñar a la población, como dice ahí, nosotros tenemos que incluir los objetivos de la comunicación que viene a ser incentivar. Tenemos que incentivar a que las personas cambien sus estilos de vida, definitivamente, que puedan cambiar poco a poco. No les podemos exigir que cambien de un día, de la noche a la mañana, ¿no?
tenemos que ir siendo persistentes al momento de incentivar, ser persuasivos, ¿no? Promover, es importante ir promoviendo la salud, reforzar si de repente en algo está fallando. Para eso también realizamos pues las visitas domiciliarias. Estas visitas domiciliarias nos permiten hacer un chequeo en qué puedan estar equivocándose las familias, ¿no? Y así, en base a eso, poder corregirlos. Comunicar en relación con los conocimientos, siempre basándonos, ojo, en la ciencia. Podemos aceptar también otras opiniones, sí, sí las podemos aceptar. Por ejemplo, hay muchas personas que creen, por ejemplo, en los chamanes, en otras cosas, ¿no? En cosas sobrenaturales. Y nosotros tenemos que aprender a aceptarlo, tenemos que aprender a respetar, así nosotros no creamos, ¿no? También fomentar las actitudes, la actitud que nosotros vamos a tomar frente a la población, las opiniones, la práctica, no solamente enseñar la teoría, sino también enseñar con las sesiones educativas. ¿Qué es una sesión educativa o demostrativa, mejor dicho? Por ejemplo, aprovechamos las festividades, ¿no? Supongamos, ya, vamos a aprovechar el día del lavado de manos. Entonces, ¿qué vamos a educar? Vamos a enseñar, vamos a ir a tal lugar para poder enseñar acerca del lavado de manos. Cómo se deben lavar las manos para poder evitar las enfermedades, ¿no? Que deben tener las uñas cortas, en qué momento deben de lavarse las manos, cuál es el procedimiento correcto. Eso se refiere también con la práctica, ¿no? Decisiones y expectativas. Entonces, todo esto es en conjunto la estrategia que nosotros vamos a utilizar para poder comunicar, ¿no? Y aquí nos vamos a quedar. Les voy a explicar y ustedes van a escoger. Antes de que se me corte el enlace, vuelven a ingresar, por favor, para poder explicar esta partecita y finalizar, ¿ya? Ya, listo. A ver, vamos a explicar esta partecita. A ver, voy a esperar un ratito que ingresen sus demás compañeros, porque a veces cuando uno vuelve a ingresar, a veces el internet también falla, ¿no? Ya, con esto me quedo en esta parte con respecto a los perfiles de la audiencia. ¿Quién viene a ser la audiencia? Las personas que nos escuchan, o sea, los receptores. Y cuando nosotros nos planificamos, tenemos que conocer, ¿no? El perfil de la audiencia. Ya. Bueno, vamos a avanzar antes de que nos gane el tiempo. Como esto queda grabado, no hay ningún problema. ¿Ya? Listo, entonces, como les decía, nosotros tenemos que conocer el perfil de la audiencia, o sea, a qué población, a qué grupo vamos a abarcar. Por ejemplo, un perfil viene a ser el perfil demográfico. ¿A qué edad? Porque nosotros recordemos que podemos educar a todas las edades. Podemos educar niños, podemos educar adolescentes, adultos, jóvenes, adultos mayores. Entonces, nosotros tenemos que escoger dependiendo del tema. Por eso les digo, ya vayan viendo qué tema, ¿no? Pero para hacer este trabajo, ustedes escojan cualquier tema, no importa, así se repita, pero para poder trabajar el día viernes. Cualquier tema, cualquiera, ¿ya? Entonces, tenemos que primero identificar a qué edad, porque nosotros no podemos abarcar mucho, no podemos hablar igual a un niño, igual que a un adulto mayor, ¿no? Son edades muy distantes, entonces, pues
ahí tendríamos un choque de edades. El sexo, si puede ser mixto, si solamente el tema que voy a hablar abarca a mujeres o abarca a varones, ¿no? El ingreso, al ingreso que se refiere, dependiendo del ingreso económico que tenga, si puede cubrir sus necesidades básicas. Ejemplo, si yo voy a hablar acerca de nutrición, en el caso de nutrición, pues yo no puedo recomendar cosas muy caras. Tengo que ir de acuerdo a lo que puede comprar la persona. Yo no le voy a decir, ah, sí, que para recuperar o para tener eh, una buena nutrición tiene que comprarse pescados azules, como salmón. Dios mío, la persona va y me lincha. ¿Cómo le voy a decir que se compre salmón? ¿Sabe Dios cuánto estará? ¿No? Entonces, tengo que ir de acuerdo al ingreso del grupo de personas que yo estoy educando. La ocupación, qué ocupación tiene, o sea, todo eso yo tengo que saber. ¿Se acuerdan cuando vimos en la ficha familiar? En la ficha familiar, dentro de los rubros, ¿se acuerdan que había acerca de lo que era la ocupación, el ingreso, cómo vivía, ¿no? Listo. Y la escolaridad, o sea, el nivel educativo. Si de repente no ha tenido ningún estudio o de repente solamente ha tenido primaria completa, secundaria completa o ha llegado hasta lo que es educación superior. Todo eso influye en la forma como yo voy a educar, ¿no? Después tenemos lo que es el perfil geográfico. Si yo estoy de repente educando en una zona rural, que viene a ser pues, eh, por ejemplo, el campo, en una zona urbana, que viene a ser la ciudad, dependiendo del clima. También ustedes saben que el Perú tiene muchos microclimas y por lo tanto tiene, gracias a esos microclimas, también diferentes enfermedades, ¿no? La forma o el lugar donde viven y cómo están organizados, ¿no? La psicografía, el perfil psicográfico, ¿qué significa? Las actitudes que tiene la población, si son colaboradores, si de repente son renuentes, o sea, no les gusta, disculpen, participar, ¿no? Entonces todo eso. Los valores que tienen, y eso se demuestra, cómo han sido criados desde su casa, ¿no? Las creencias que tienen, por favor, esto es muy importante. Ya les dije, creo que les di un ejemplo hace unas semanas con respecto que hay personas en ciertos lugares que prefieren creer en ciertas cosas antes que acudir a un centro de salud, ¿no? Entonces es importante conocer en qué el tipo de creencia que tiene, los intereses que tienen, o sea, qué es lo que les gusta, qué es lo que quisieran para ellos, para su comunidad, cuáles son sus perspectivas. Y el perfil conductual, qué hábitos tienen, qué hábitos o estilos de vida y qué costumbres llevan a cabo, ¿no? Entonces, todo eso se refiere al perfil de la audiencia. ¿Y por qué? Porque esto nos va a permitir hacer este trabajo, este de aquí que vamos a realizar. Entonces, por favor, no se olviden, escojan para el día viernes cualquier enfermedad y vamos a hacer ejemplos, ¿ya? Listo, chicos. Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí? Profesora, ¿solo escoger la enfermedad nomás o tenemos que hacer algo más? No. Escojan la enfermedad nada más. Por ejemplo, si quieren escoger VIH, tuberculosis, si quieren escoger dengue, ya eso no importa. Por esta clase nada más, por ese trabajo que vamos a hacer, para que ustedes se den cuenta cómo es que nosotros nos organizamos y vemos si es posible dar esta educación, ¿ya? Una charla en base al tema. Ok, miss.
¿ya? Porque el tema... Miss, Sí, Grimaldo. Miss, de la asistencia, he entrado un poco tarde porque estaba en una reunión de mi colegio y entré Ah, un ok. poco tarde. Estaba con actividades de mi escuela. Ah, Disculpe listo. nomás. No, no te preocupes, Grimaldo, listo. ¿Alguien más de repente ha ingresado después que he tomado asistencia? A ver, Fuentes. ¿Fuentes está? Sí, profesora, buenas noches. ¿Cómo estás, Fuentes? Muy bien. A ver, Oma Rivas. Preciado. Listo. Ya, ella está, ¿no? Muy bien. Listo, chicos. Entonces, con esto finalizamos el día de hoy. No se olviden, por favor, piensen en una enfermedad para el día viernes, ¿ya? Entonces, el día viernes ya nos encontramos y continuamos con este tema para poder trabajarlo. Muy bien. Que tengan muy buenas noches, chicos. Chao, profe, buenas noches. Buenas noches. Nos vemos, Miss. Nos vemos. Cuídense, cuídense.